Siempre en nuestros servicios buscamos honrar y glorificar el nombre del Señor. Lo hacemos a través de la alabanza, lo hacemos también a través de la exposición de la palabra de Dios. Y el domingo pasado terminamos una serie de sermones sobre un tema que es la gran historia que se encuentra en la palabra de Dios, desde su inicio, desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. Pero vamos a movernos en este verano y vamos a estar considerando otra serie de sermones que tienen que ver acerca de este gran tema que nos habíamos propuesto para el año. ¿Se acuerdan cuál era el tema del año? Fe en acción. ¿Y qué mejor que ver esa fe puesta en acción que estudiar y considerar juntos el libro de los Hechos de los Apóstoles? Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Vamos a estar considerando por las próximas semanas distintos pasajes, distintas porciones del libro de los Hechos y ver realmente cómo Dios utilizó a los discípulos de Jesús para impactar no solamente su mundo, sino también los confines de la tierra hasta el día de hoy. Ciertamente la fe en acción se ve demostrada con un Dios que está vivo. Y creo que el libro de los Hechos nos va a proveer esa perspectiva fundamental para entender estas verdades. ¿Alguna vez usted se preguntó, quizás los esposos o la esposa, depende de quién salga a trabajar, siempre hay en la familia que se queda en la casa, ¿verdad? Con los niños, haciendo las cosas de la casa. Y generalmente la persona que sale afuera de la casa tiene un trabajo, otro trabajo, porque se queda en la casa trabaja. Pero el que sale a trabajar afuera, generalmente está ahí trabajando y cuando vuelve a la casa piensa, bueno, pero ¿qué hizo mi esposo? ¿Pero qué hizo mi esposa todo el día? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque no lo ve, ¿verdad? Y siempre a veces nos preguntamos. Generalmente, si es la esposa, la que escucha esa pregunta se enoja mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no sabe esa persona que se fue todo lo que implica manejar la casa, tener los niños, llevarlos a la escuela, traerlos, que hagan las tareas, que hagan esto, el otro. Bueno, a veces nosotros también en nuestra vida nos preguntamos, ¿qué estará haciendo el Señor? ¿Qué estará haciendo el Señor? Como a veces no lo vemos directamente, como a veces no tenemos tiempos de intimidad con Él, a veces nos empezamos a preguntar en distintas etapas de nuestra vida, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué estará haciendo ahora? A veces no lo vemos, a veces nos golpean las tormentas, las tempestades, azotan nuestra vida y nuestra mirada parece desviarse porque viene un azote de una ola y luego el azote de otra ola y empezamos a perder la mirada en Cristo Jesús. Y cuando eso nos pasa, nos empezamos a preguntar, ¿qué hace el Señor ahora? ¿Está durmiendo? ¿Está realmente cuidando de mí? ¿Realmente tiene un plan para mí? Bueno, ciertamente esta es una de las situaciones en las que se va a encontrar esta audiencia a la que Lucas va a escribir tanto el Evangelio, según San Lucas, como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas no era un apóstol. Lucas no era un apóstol, era un médico, pero que estuvo trabajando mucho tiempo con el apóstol Pablo. Y escribió tanto su Evangelio como el libro de los Hechos allá por el año 65 de la era de nuestro Señor. Es un siglo que, como ya lo he dicho muchas veces, fue muy difícil para todos los cristianos. Estaban bajo persecución. En el año 65, más o menos 68, el emperador de Roma, Nerón, incendió toda Roma, porque estaba medio fuera de sí mismo, vamos a decirlo así, y le echó la culpa a los cristianos. Entonces imagínense, está la ciudad en llamas, y dice, ¿saben quién prendió la ciudad en llamas? Los cristianos. Imagínense la gente. Todo el mundo enojado con los cristianos.
No solamente los cristianos tenían persecución de parte del imperio, pero también de sus propias comunidades de fe. Porque el cristianismo sale del judaísmo. Entonces los judíos que no aceptaban a Cristo Jesús como el Mesías, también estaban persiguiendo a los cristianos. Hermanos, estos cristianos que reciben el Evangelio por primera vez están pasando por situaciones muy difíciles. Están perdiendo sus casas, algunos pierden la vida, otros son expulsados, no tienen trabajo, no tienen para comer. Y se están preguntando, ¿qué estará haciendo el Señor Jesús en este momento? Por eso les invito a que consideremos juntos esta primera porción que vamos a tratar esta mañana en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál es el primer libro? El Evangelio de Lucas. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como le dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Hasta aquí nomás la consideración de la palabra de Dios. Un poco lo que el texto intenta responder a esta audiencia que está pasando por tantas dificultades es: ¿qué hace el Cristo resucitado, el cual se encuentra sentado en la diestra de Dios, a la diestra de Dios? En otras palabras, ¿qué es lo que Jesucristo mismo continúa haciendo luego de la resurrección? Los cristianos se están preguntando: ¿será que esto es real? ¿Será que verdaderamente vale la pena sufrir tanto por este Señor Jesucristo? Y el texto nos indica de la siguiente manera las siguientes enseñanzas. En primer lugar, el Cristo de la resurrección sigue cumpliendo sus promesas. Si miramos juntos el versículo 1, Lucas le dice a Teófilo que en su primer libro le relató todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. En el versículo 4 y 5 vamos a ver que hay en ese pasaje la idea de una promesa que se va a cumplir. Dice la palabra de Dios que una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Jesús, el Cristo resucitado, en primer lugar aparece como el Cristo, el Dios que cumple sus promesas. Para entender el libro de los Hechos tenemos que entender que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos van juntos. Tenemos que leerlos juntos. Volumen 1 y volumen 2. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, ¿cómo inicia el Evangelio? El Evangelio inicia diciendo, Lucas le escribe a Teófilo y le escribe un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Esta palabra cumplimiento va a ser desarrollada a través del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como una teología, como un concepto de que Dios cumple sus promesas. Por eso una y otra vez vamos a ver tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos una fórmula que dice: y esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta. O vamos a ver también que hay muchas veces que los apóstoles o el mismo Jesús están citando pasajes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para demostrar que Dios en la persona de Jesucristo está cumpliendo sus promesas. ¿Qué promesas?
Ya lo vimos en la serie anterior, que Dios iba a levantar un Mesías que iba ¿a qué? A redimir a Israel y a los gentiles, a nosotros también, ¿de qué? Del pecado, de sus consecuencias, e iba a satisfacer la ira de Dios sobre nuestros pecados. La palabra de Dios a través de todo el Antiguo Testamento preveía que un día ese Mesías de Dios iba a ser enviado al mundo para restaurar todas las cosas. No podemos hablar de una restauración de un mundo nuevo si no está la persona de Cristo. Ahora quiero que caminen conmigo en esta idea. En el Evangelio de Lucas inicia esta frase tan fuerte del cumplimiento de Dios. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas? Bueno, usted lo puede buscar en Lucas capítulo 24, versos 45 en adelante, cuando Cristo resucita entre los muertos, se acerca a los discípulos y les dice, esto ha sucedido conforme que lo que Moisés y los profetas ya habían dicho. Miren qué interesante cómo el Evangelio de Lucas también termina con un cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que provee un puente hacia lo que va a venir. Porque Jesús mismo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, luego de dar esta idea del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, dice, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu ¿de qué? De la promesa. El Evangelio de Lucas inicia y termina con un Dios que cumple sus promesas. Y el libro de los Hechos ciertamente inicia con una promesa. En este caso la promesa del Espíritu Santo. A ver si se animan conmigo, si me van siguiendo. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? El libro de los Hechos termina con el apóstol Pablo predicando el Evangelio de que de la muerte y resurrección de Cristo, demostrándole a los judíos que, cómo a través de Moisés y los profetas, Dios había que cumplido sus promesas. Qué interesante, no solamente interesante, qué bello ver cómo la palabra de Dios no está ahí, bueno, se le ocurrió a alguien escribir las cosas y se puso a escribir. No. El Señor tiene un mensaje para darle a esos creyentes del primer siglo y el Señor tiene un mensaje para darte a ti hoy y un mensaje para darme a mí hoy. A través de todo el libro del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, encontramos un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que es fiel. Un Dios que está al frente de todo. Un Dios que tiene el control de todas las cosas. Un Dios que nada le sorprende. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Que el Cristo de la resurrección, ese Cristo que resucitó y que está vivo, sea un Dios que cumple sus promesas. Bueno, tiene mucho que ver. Porque, ciertamente, porque Cristo ha resucitado, nosotros podemos confiar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él no hubiera resucitado, o si fuera un Dios que, bueno, a veces cumple sus promesas y a veces no, ¿podríamos confiar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Bueno, no. Pero como Él es un Dios que cumple sus promesas, como el Cristo de la resurrección es un Dios que dice, nada me sorprende, y todo lo que digo lo cumplo, entonces nosotros podemos caminar nuestra vida cristiana sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás pasando por un momento de necesidad? ¿Sientes que hay una situación que te ha abrumado, que has perdido el control de las cosas? Déjame decirte en esta mañana, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y si Él dijo que va a estar contigo todos los días, no hasta el fin de tu vida en esta tierra, hasta el fin del mundo. Si Él es el Dios que te ha dicho que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pues Él lo va a hacer. En la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 1 y nos dice que aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Cristo. Dios te ha llamado y todo lo que Él ha prometido en tu vida lo va a cumplir. Él va a caminar todos los días
hasta el fin del mundo contigo. Él es tu buen pastor, que nada te hará faltar. Cuando digo nada, hermanos, es nada. Y yo sé que a veces nos sentimos que, Señor, ¿qué estás haciendo? No te puedo ver. Pero es ahí donde no tenemos que confiar en lo que sentimos, sino que tenemos que poner nuestra confianza en el Dios que aparece revelado en la palabra. Si Él nos dijo algo, Él lo va a cumplir. Este es un tema, el Dios que cumple sus promesas, que a medida que vayamos avanzando en la serie de sermones sobre el libro de los Hechos, los vamos a ver una y otra vez. Quiero que se queden con este outline, este bosquejo que les voy a dar esta mañana, porque muchos de los temas que vamos a ver a través del libro se van a repetir en estos grandes temas teológicos que trata la epístola del apóstol, de Lucas a los cristianos del primer siglo. Es muy interesante, hermanos, también considerar que en nuestras Biblias, ¿cómo aparece el título del libro? Hechos de los ¿qué? De los apóstoles, ¿verdad? Viene de una tradición del segundo siglo que se le puso ese nombre. Ahora, si nosotros leemos el Evangelio atentamente, y también el libro de los Hechos, vamos a notar que en vez de esto de ser los hechos de los apóstoles, son los hechos del Cristo resucitado. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Cristo resucitado por el poder del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Así es como tenemos que entender este libro de la Biblia. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice otros teólogos de mucha importancia como John Stott y otros más también. ¿Cuál es el punto? Si nosotros analizamos el Evangelio de Lucas y analizamos el libro de los Hechos, vamos a ver que en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas comienza a decirle acerca de los hechos y las cosas que se han cumplido entre nosotros durante el ministerio terrenal de Cristo. Pero fíjense cómo inicia el libro de los Hechos en el capítulo 1, en el verso 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó. ¿Acaso dice que lo terminó? No, ahí comenzó, pero no ha finalizado el Señor de hacer su tarea. Comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido al cielo después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Aquí Lucas lo que nos está tratando de decir es que sí, nuestro Señor Jesucristo comenzó a inaugurar el reino de Dios en su ministerio terrenal, pero una vez que ha sido ascendido a los cielos, Lucas es el único evangelio que tiene el episodio de la ascensión de Cristo de los cielos, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, el resucitado Cristo, continúa haciendo su ministerio en este mundo. ¿Cómo? A través de la iglesia y por el poder del Espíritu Santo. Entonces recordemos, hermanos, el Cristo de la resurrección sigue cumpliendo sus promesas. En segundo lugar, el Cristo de la resurrección sigue eligiendo a sus discípulos. Dice el versículo 2, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos. Instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Qué interesante notar que no solamente nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que es un Cristo resucitado, sigue cumpliendo sus promesas, pero también sigue escogiendo a sus discípulos. Y es lo que vamos a ver durante todo el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 47, vamos a ver que el autor dice que Dios, o el Señor Jesucristo, añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor continúa haciendo este proceso de elección y trayendo gente de muerte a vida, trayendo personas que son extranjeros a la familia de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho que ver. Tú quizás no conoces absolutamente nada del Señor, pero déjame decirte algo, Cristo está vivo y su evangelio sigue adelante. Dice la palabra de Dios
en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quizás hoy estás escuchando el mensaje del Evangelio y es que Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Que Él satisfizo la ira de Dios por tus pecados y por los míos. Y que te llama al arrepentimiento. No te invita, no dice, bueno, a ver si quieres arrepentirte o no. Te llama al arrepentimiento. Y solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la gracia de Dios, confiando en su sacrificio, tú puedes convertirte en un hijo de Dios. Quizás estás escuchando este mensaje por primera vez y sientes en tu corazón que el Espíritu Santo de Dios te convence del pecado y te llama de la muerte a la vida. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro Señor Jesucristo sigue salvando a las personas, sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, los que ya hemos sido llamados y elegidos por Dios para formar parte de la familia de Dios? ¿Sabe cómo sigue el versículo del Evangelio de San Juan que les mencionaba anteriormente? Que estas personas no son engendradas, no son nacidas de voluntad de carne y sangre, sino que son nacidas de la voluntad de Dios. Qué preciosa seguridad que nos da nuestro Señor de que una vez que hemos sido llamados de la muerte a la vida por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie nos puede separar de su amor. ¿Por qué? Porque no es que a nosotros se nos ocurrió, bueno, si yo quiero aceptar a Cristo. No, es Dios el que nos llamó. Es Dios el que nos llamó. Y no hemos nacido en esta nueva vida por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, sino por la voluntad de Dios. Dios quiso que usted fuera parte de su familia. ¿No es un pensamiento alentador? Yo me acuerdo cuando le fui a pedir la mano de Tami a mi suegro. Yo no sé si ellos querían que yo fuera parte de su familia, ¿verdad? Pero qué hermoso pensar que nuestro Dios quiso que tú y yo fuéramos parte de su familia. Esto nos tiene que dar seguridad a medida que caminamos nuestra vida. Porque a veces nos preguntamos, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Cómo Dios, el Padre Eterno, se va a olvidar de sus hijos? ¿Se olvidaría usted de sus hijos? No me lo diga. A veces se nos pasa que, ¿dónde está mi hijo? Me los olvidamos ahí, volvamos al restaurante a buscarlo. Se lo olvidaron ahí en el restaurante. Pero Dios no se olvida de nosotros. No se olvida. San Juan capítulo 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan cuando vimos las frases de Jesús, yo soy? Yo soy el buen pastor. Dice, nadie me quita las ovejas que el Padre ha puesto en mi mano. Y si es nadie, nadie. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 8 y les dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad, hambre, desnudez, espada. Antes, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. O sea que cuando caminamos nuestra vida y llegan esos momentos donde nos queremos volver locos y ya no sabemos más qué hacer y sentimos que el mundo se nos va a caer encima, tenemos que acordarnos que fue el Señor Jesucristo el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fue Él el que nos llamó. Y nos llamó, como dice el apóstol Pablo, con un llamamiento santo. De acuerdo a la supereminente grandeza de su poder. El llamado de Dios está atado, está ligado al poder de Dios. Ahora noten esto conmigo, que la palabra apóstoles escogidos está íntimamente relacionada al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 y 5 vamos a ver que la promesa del Señor es el derramamiento del Espíritu Santo. No podemos ir en gran detalle sobre esto, pero vamos a ver que el Espíritu Santo es la señal, es la marca de que le pertenecemos
al Señor. Es la marca, la señal, la garantía de que nosotros hemos sido escogidos por parte de Dios para ser parte de su familia. Y esto es muy importante porque el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con el ¿qué? Con el cumplimiento de otras promesas. En Jeremías capítulo 31, Joel capítulo 2, Ezequiel capítulo 36, vemos que los profetas ya venían anticipando ese tiempo donde Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel para la bendición de las naciones. Y en ese nuevo pacto Él iba a derramar de su Espíritu. Y ya su Espíritu iba a cambiar ese corazón de piedra de la gente por un corazón de carne. Ya las leyes de Dios no iban a estar más escritas en la tabla de piedra, sino que iban a estar escritas en el corazón. Por eso el Espíritu Santo va a tener un rol preponderante a través del libro de los Hechos. ¿Y por qué el Espíritu Santo parece tan relacionado con la elección de Dios a aquellos que son salvos? Bueno, porque justamente si el Espíritu Santo de Dios no está en mi vida, no puede haber una regeneración de mi naturaleza. Es como que yo le diga algo, creo que es Sugel Michelin el que da este ejemplo. Imagínense que tengo un buitre es un ave de rapiña, de carroña, no sé qué otro sinónimo utilizar, se come cadáveres. Imagínense que ese buitre, yo lo que hago para cambiarlo, lo pinto. Lo pinto de blanco, le corto el pico, se lo pongo más lindo, le hago una cirugía estética para que parezca una paloma, lo pinto todo de blanco, le arreglo el cuello, y después le pongo ahí un animal muerto y le pongo alpiste o alguna semilla para que coma. ¿Qué va a hacer ese buitre? Se va a ir a la carroña. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo pinté, a pesar de que le modifiqué su pico y todo, su naturaleza no cambió. Entonces va a ir a buscar la carroña. Por eso el Espíritu Santo es clave para entender la salvación. Porque a menos que el Espíritu Santo de Dios no regenere mi naturaleza, a menos que el Espíritu Santo de Dios no transforme mi corazón de piedra en un corazón de carne, entonces no puede haber nueva vida. Lo dijo Jesús en San Juan en el capítulo 3, en ese encuentro con con Nicodemo. Ya me volví loco. Con Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. La pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿hemos experimentado el poder de la regeneración del Espíritu Santo de Dios? Vamos a ir más adelante. Dijimos que a la pregunta ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Sigue cumpliendo sus promesas. El Cristo resucitado sigue eligiendo a sus discípulos. Pero en tercer lugar, el Cristo de la resurrección sigue mostrándose a sus discípulos de manera íntima. Mire qué precioso este texto. El Señor resucita y el versículo 3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes, o la Reina Valera dice con pruebas indubitables, que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. El Señor, cuando resucita en toda su gloria, yo me imagino pudo haber hecho muchas cosas. Pudo haber ido a demostrar ahí a todas las autoridades romanas que Él había resucitado, pero lo que Él hace es pasar 40 días con sus discípulos en intimidad. Y cuando hay intimidad con nuestro Señor les demuestra con pruebas indubitables, convincentes, que Él está vivo. Que Él está vivo. Y además de eso les enseña acerca del reino de Dios, otro gran tema en el libro de los Hechos. Ahora, este es un tema muy importante en el libro de los Hechos. Todos aquellos que se encuentran con el Cristo de la resurrección encuentran evidencias de que Él está vivo. No solamente con estos 12 a los cuales Él se le apareció, sino con otros discípulos también. Pero ¿qué tal si vamos más adelante en el libro de los Hechos y vemos el caso de Saulo de Tarso? Hechos capítulo 9. ¿Qué le parece? ¿Qué le pasa a Saulo? Mire qué hermoso cómo va todo compaginado en la palabra de Dios. ¿Quién se le aparece?
Jesucristo resucitado. ¿Y qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Y le demuestras con pruebas indubitables a Saulo que está vivo de tal manera que Saulo tiene una conversión. Y ya no se llama más Saulo, ahora se llama Pablo. Y su vida es redimida para el servicio del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la resurrección, sigue manifestándose con pruebas indubitables. Ahora, cuando pensamos en nuestra vida, si nosotros estamos dudando verdaderamente si Dios está trabajando para nosotros o por nosotros, si estamos dudando, bueno, ¿existirá Dios o no existirá? ¿Estaré solo en este mundo o no? Lo que tengo que preguntarme es, ¿estoy teniendo un momento de intimidad con Dios? Porque si tengo esos momentos de intimidad con el Cristo de la resurrección, Él me va a demostrar una y otra y otra y otra vez que Él está vivo. ¿Y cómo notamos eso? Bueno, lo notamos cuando estamos en medio de una gran dificultad, de una gran prueba, cuando pensamos que ya no hay un mañana y de repente el Señor aparece y nos demuestra su poder. Y nos demuestra que Él está vivo. Y nos demuestra que Él es real. Entendemos que el Señor está vivo cuando tenemos esos momentos de intimidad en la palabra de Dios. Cuando nos sentamos a escuchar al Maestro para que Él nos enseñe todas las cosas acerca del reino de los cielos. ¿Estás teniendo un momento de intimidad con el Señor? ¿Saben que a veces dudamos de, ¿será esto real? ¿Será que la palabra de Dios es efectiva o no? ¿Saben por qué? Porque no pasamos tiempo en la palabra. Porque si pasáramos tiempo en la palabra con el Cristo de la resurrección, el Señor nos daría una y otra vez pruebas indubitables de que Él está vivo. Piense en el momento en el cual el Señor le llamó de muerte a vida. Piense en el momento en el que el Señor le rescató. Usted y yo estábamos perdidos. Dice Efesios el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos llamó. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Y nuestra vida cambió para siempre. Fíjense la comparación y la oposición que hay entre este concepto de aquellos que están en intimidad con Dios frente a aquellos que solo toman la palabra de Dios como un acto meramente intelectual. En el capítulo 28 del libro de los Hechos, termina con el apóstol Pablo, como les dije, predicándole a los judíos acerca de Cristo como el Mesías que sufrió, padeció y resucitó. Pero acompáñenme al versículo 24. Hechos 28, 24. Y veamos la reacción que tienen las personas que no tienen esta relación personal con Jesús. Algunos, dice la palabra de Dios, se convencieron por las cosas que Pablo dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre uno y otro, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando le dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, versículo 26. Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Mire que quien está citando esta profecía es el apóstol Pablo, es el perseguidor de la iglesia. Sin embargo, él tuvo un encuentro personal con el Cristo de la resurrección y su vida cambió para siempre. Sin embargo, cuando él va con el mismo mensaje a sus compatriotas judíos, muchos no creen. Mira, tú y yo podemos leer la Biblia todos los días, podemos venir a la iglesia todos los días, pero a menos que el Cristo de la resurrección te llame para salvación, a menos que tú experimentes una relación personal con Él, vas a oír pero no vas a escuchar nada. Vas a intentar ver pero no vas a ver absolutamente nada.
Porque lo que nos cambia en definitiva, lo que nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo, no es nuestro conocimiento intelectual, no es nuestras ganas de querer seguir adelante. Lo que nos transforma es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a ese momento de intimidad con Cristo. Ahora, esto para los creyentes, lo que digo. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en intimidad con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida no de lectura de la palabra, de meditación de la palabra? ¿Cómo está nuestra vida de estudio de la palabra? Sin duda, que a medida que pasamos más tiempo con el Señor, vamos viendo lo real que Él es. Por último, el Cristo de la resurrección sigue dando una misión a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautiza con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Fíjense esto: y serán mis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo sigue encomendando su misión a sus discípulos. La misión es ser testigos ¿de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. La misión es avanzar la buena noticia del Evangelio, que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, que en el nombre de Jesucristo hay libertad, que en el nombre de Jesucristo la ira de Dios por nuestros pecados está satisfecha, que en el nombre de Jesucristo no hay condenación para aquellos que han sido lavados por su sangre. Esa es la noticia del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 15, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Que Él está vivo con poder y que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la misión que tenemos, ser testigos de eso. Mira, bueno, pero que yo no estuve 2000 años atrás cuando Jesucristo se le apareció a los discípulos. Está bien, usted no estuvo ahí. Pero usted es testigo de lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en su vida. Usted es testigo de lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en la vida de su esposo, de su esposa, de su vecino. Que quizás hoy su vecino lo invitó. Y usted quizás vino hoy a la iglesia porque usted está pensando: ¿cuál es la receta que tiene mi vecino para vivir como él vive? Nosotros somos testigos del poder de Dios que opera transformando nuestras vidas. Y esa es nuestra misión: avanzar ese testimonio hasta los confines del mundo. Ahora fíjense que esto va en directa consonancia, en directa acuerdo con las palabras de Jesús que están registradas en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en el verso 16. Jesús le dice a los discípulos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Una buena forma de saber si somos parte de la familia de Dios es: ¿está nuestra vida produciendo fruto? ¿Está nuestra vida avanzando la causa del Evangelio? Porque el Señor nos llamó no para que nos quedemos ahí y disfrutemos todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos, sino también para que tengamos un propósito y una finalidad en este mundo. El Señor sigue encargando su misión a sus discípulos. Entonces, cuando te preguntes en esos días difíciles, en esos días donde no veas la luz, en esos días donde sientas oposición no solamente de este mundo, sino de los poderes de las tinieblas, cuando te preguntes qué está haciendo el Señor Jesucristo, recuerda estas cuatro cosas que vamos a estar viendo a través de todo el libro de los Hechos, que el Señor Jesucristo sigue cumpliendo sus promesas,
que el Señor Jesucristo sigue salvando a sus discípulos, cogiendo a aquellos que le van a servir. Que el Señor Jesucristo sigue en el control de todas las cosas, de tal manera que Él puede tener intimidad con aquellos quienes Él ha elegido para ser parte de su familia. Y por último, que nuestro Señor Jesucristo sigue encargándote a ti y a mí esa misión. La misión de ser testigos de que de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Les invito a que tengamos un tiempo de reflexión ahí donde estamos. Usted dirá, es un milagro que el pastor ha terminado su sermón en tiempo y forma. Ahí tiene el poder de la resurrección. Tómese un tiempo para pensar y reflexionar.